expondrán el profesor Dr. Jorge Buonpadre y el Dr. Alberto Alvarellos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Señor rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, autoridades de dicha universidad que estén presentes, autoridades de la Universidad de Lomas de Zamora, doctor profesor Sergio Torres, señor profesor Ricardo Ángel Basílico, presidente en la Argentina de este reformado Instituto Argentino-Peruano, Peruano-Argentino de Derecho Penal, doctor Iván Torres Latorre, presidente de este instituto que acabo de señalar, con su sede en Perú, diputado por Farmasur, señor Alberto Acef, doctor Alberto Alvarellos, otras autoridades presentes, colegas, señoras y señores. Para mí es, como les decía, un gran placer y al mismo tiempo una gran alegría por estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación que me han hecho de participar y ser testigo de esta jornada tan linda, tan simple, tan emotiva, y bueno, y que tiene en definitiva, en el fondo, una unión de lazos entre dos países hermanos. Y eso es bueno. Y si eso también tiene alguna utilidad para el derecho penal, mejor. Porque de eso se trata mi intervención en este momento. Y precisamente unas palabras muy breves, por cierto, del profesor, señor diputado por el Farmasur, donde hizo mención a cuestiones relacionadas con la teoría del delito, para hablar un poco sobre esta cosa que llamamos o que se conoce en la doctrina penal como dolo eventual, por oposición a cuestiones que se plantean en la culpa, en el ámbito de la culpabilidad. Me ha dado pie un poco y me ha abierto la puerta para que pueda hablar un poquito de estas cuestiones. Pero antes, quiero significar algo, que yo siempre digo que las cuestiones, se me escuchan, ¿no? Que las cuestiones relacionadas con los delitos, cualquiera sea el fenómeno criminal de que se trate, de estos delitos aquí específicamente vinculados al tránsito automotor, como tantos otros fenómenos delictivos, se pueden, a mi juicio, analizar desde múltiples perspectivas, pero fundamentalmente de dos, que a mí me interesa desarrollar muy a vuelo de pájaro en este momento. Muy brevemente, porque después que ustedes terminen de escuchar todo lo que voy a decir, van a decir por qué no siguieron tocando estos hermosos tangos. Pero bueno, pero vamos a intentar igualarnos a este fenómeno cantor que tuvimos aquí. Que son estas dos perspectivas. El plano político-criminal, que para mí es fundamental en esta temática, particularmente en esta, la que me voy a desarrollar, y el plano de la dogmática penal. Son las dos perspectivas que yo creo que tenemos que profundizar, repensar un montón de situaciones y de categorías para poder decir que aquel derecho penal al que se hacía referencia hace un momento, que nace con el Código de 1921 en Argentina, y que fue, es cierto lo que se dice, de que fue un código de avanzada en esa época. Bueno, hoy ya no sabemos si realmente tenemos un código como aquel o redecorado permanentemente con reformas que frecuentemente se están dando en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, en este país. Entonces, para mí, la política criminal tiene un sentido muy especial, muy particular, para poder desarrollar e interpretar los tipos penales adecuadamente. Porque cuando
fracasa o se produce un quiebre entre esa política criminal y el derecho penal, quienes hacemos dogmática, no política criminal, entonces la norma, el tipo penal, que es el producto que sale de esa política criminal, puede fracasar en su interpretación, en su análisis y en su aplicación en la práctica, que es lo fundamental. Yo me acuerdo de un pensamiento de un jurista alemán del siglo pasado, Gustavo Radbruch. Él decía: no tenemos que aspirar a un derecho penal mejor, sino a algo mejor que el derecho penal. Es decir, seguramente haciéndonos pensar un poco en las medidas alternativas. Porque en definitiva, la historia del derecho penal no es otra cosa que la historia de la pena. Y la pena, desde que tenemos conciencia de su nacimiento en las épocas más primitivas, la pena ha sido, y el derecho penal al mismo tiempo, ha sido objeto de una permanente racionalización. Es decir, ha habido tendencias limitativas del poder imputativo del Estado en imponer el castigo. Es decir, la idea era racionalizar y flexibilizar el castigo, que es la tendencia que se ha visto históricamente. Es decir, este derecho penal mejor. Y ahí aparecen alternativas. Pero en esta historia de las limitaciones que debe tener la pena, que es más dura, obviamente, la del derecho penal, que es la pena privativa de libertad, ha actuado, no siempre ha sido linealmente, es decir, siempre ha sido como un péndulo, de un lado a otro, es decir, de una, no digo tolerancia cero, pero de una tendencia de aplicar las penas más duras en lo posible, o más blandas en lo posible, se ha ido al otro extremo. Nunca hemos tenido un término medio, y esa balanza, ese péndulo, todavía sigue. Pero en este momento, ustedes recordarán, en los años 60 del siglo pasado, comienza esa tendencia de la flexibilización de la pena. Es decir, tenemos que desincriminar delitos, despenalizar otros, es decir, aplicarle otro tipo de penas más blandas, menos duras. Los delitos sexuales, por ejemplo, en la primera legislación nacional alemana se produce eso, precisamente. Pero en los años 90, 30 años después, se produce la situación contraria. Es decir, empieza un endurecimiento de las penas que se da en conocer con el nombre de neopunitivismo. Es decir, una pena inflacionada que llega hasta extremos inaceptables dentro de un derecho penal de mínima intervención. Entonces, si nosotros seguimos pensando en un derecho penal de mínima intervención, que es el derecho que responde a las coordenadas y a las directrices de la Constitución Nacional, entonces las normas que no respeten esos principios, creo yo, están destinadas al fracaso. Y es un poco lo que ha venido pasando en Argentina en los últimos años. Es decir, la política criminal argentina ha padecido y sigue padeciendo, a mi juicio, un déficit en la creación de la norma muy acentuado, muy importante. Y les voy a dar ejemplos. Y estos ejemplos son paradigmáticos, es decir, nos ponen al descubierto fenómenos y situaciones y conflictos sociales que se dan permanentemente en la sociedad. Pero tenemos que entender que el derecho penal no es la herramienta más adecuada para solucionar todos los conflictos sociales. Es cierto que el derecho penal es uno de los sistemas de control social, es un sistema normativo de control social, de los tantos con que cuenta el Estado, ¿no es cierto?, para solucionar los conflictos que tenemos como sociedad todos los días. Pero ¿qué ha hecho el legislador de estos últimos años? Bueno, ha acudido a esta herramienta en un derecho penal de mínima intervención, ha acudido a esta herramienta para solucionar los problemas de la gente. Y esa no es la función del derecho penal. Eso lo sabemos todos, ¿no? Los penalistas sabemos que esa no es la función del derecho penal. Y ese es el problema que se ha generado en el Código Penal argentino, de tener una gran cantidad de figuras, de categorías difícilmente entendibles.
difícilmente practicables y difícilmente aplicables en la práctica concreta. Y les voy a dar unos ejemplos. ¿Y por qué sucede eso? Tenemos que preguntarnos por qué sucede eso. Sucede, tal vez sean muchos los factores, pero a mí me parece que se está actuando en estos últimos años desde esa perspectiva político-criminal en un círculo que no termina nunca. Es decir, este círculo se compone de distintos aspectos. Hagamos una gráfica imaginaria. El círculo estaría compuesto por el hecho social, un conflicto X, que es el conflicto que tiene una, digamos, connotación criminal. Porque a veces la sociedad cree que un hecho, que una infracción de una norma es un hecho criminal, y a veces no lo es. Por ejemplo, el conducir a exceso de velocidad es una infracción del derecho administrativo sancionador, pero no del derecho penal. Por ahora, no sabemos en poco tiempo más qué va a pasar, si sigue esta tendencia inflacionaria o punitivista. No sabemos qué va a pasar. Entonces esto creo yo que hay que decirlo, hay que poner las cosas en su lugar. Entonces ese círculo que nos imaginamos gráficamente, pensemos un círculo donde está el hecho criminógeno o criminal, un conflicto que se produce, pero que causa gran impacto social. Causa un gran impacto social. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad queda impactada por el hecho, un accidente de tránsito, un secuestro de alguna persona, una salidera bancaria, la muerte de una mujer embarazada cruzando una avenida, etcétera, que son ejemplos de la vida real que han pasado en Argentina y siguen pasando lamentablemente. Entonces, estos hechos producen un fuerte impacto social. Entonces, ¿la sociedad qué hace? Pone el grito en el cielo, si se me permite esta expresión no tan académica, pero pone el grito en el cielo, sale a la calle con todos sus derechos a reclamar sus derechos. Entonces, esa situación de conflicto es tomada, aprehendida por los medios de comunicación. Segundo factor criminógeno, entre comillas. Es aprehensible este hecho criminal por los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación difunden por todo el país, bueno, y con titulares, con colores fuertes, el hecho criminal. Entonces, el legislador, ¿qué hace? El legislador se ve en la necesidad, en el compromiso, estamos en el otro elemento del círculo, de dar una respuesta, porque la respuesta se la piden al legislador. Y a veces se equivocan de avenida, tendrían que ir a la otra, a la que está enfrente, que es el Poder Ejecutivo. Y se le pide al legislador que solucione este conflicto, que busque respuestas. Y el legislador no puede tener respuestas. ¿Qué es la única respuesta que nos puede dar el legislador? La ley, no otra cosa. No nos va a dar presupuesto para arreglar las rutas, para hacer autopista, para hacer rotondas, para poner semáforos, para usar tecnología. No nos va a dar ese presupuesto seguramente, materialmente hablando. Nos puede dar una ley. Y nos da una ley. Entonces, claro, ¿y la ley? ¿Cuál es la ley pedagógicamente más importante? Y el derecho penal, el Código Penal. El Código Penal tiene una fuerza pedagógica importante y eso lo saben los legisladores. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente la solución mágica es la reforma penal. Entonces tenemos una reforma penal, pero no tenemos la solución del conflicto. Porque ese círculo sigue circulando. Se produce otro hecho de gran impacto social, de nuevo, tal vez un hecho de similares características, nuevamente los medios de comunicación, nuevamente la sociedad reclamando, y así seguimos en un círculo que no tiene final. Entonces se produce lo que los penalistas llamamos el derecho penal simbólico, es decir, aquel derecho penal que no tiene utilidad para la sociedad, que no cumple ninguna función operativa, que es el derecho operativo promocional, que es el que enseñamos en las aulas universitarias, que es el derecho que sirve, que tiene utilidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso es lo que ha pasado, y les voy a dar los ejemplos, que creo que sirven para poder fundamentar siquiera mínimamente esto que estoy señalando, y que es
Por ejemplo, ustedes recordarán aquel episodio que dio lugar al paquete Bloomberg. ¿Recuerdan eso? Fue una cosa, el secuestro de este chico, muy impactante. Todo el mundo nos quejamos de esta inseguridad que se produce, etcétera, en la que vivimos, esa inseguridad subjetiva en la que vivimos. ¿Y de qué sirvió ese paquete Bloomberg? De nada. Los secuestros extorsivos siguieron incrementándose. Ustedes recordarán aquel otro secuestro, el caso de Marita Verón, ¿se acuerdan? Marita Verón secuestrada en el 2008. ¿Qué hicieron los legisladores en ese momento? El Poder Legislativo sancionó la primera ley de trata de personas, específicamente de trata de personas, que tenía se acomodaba, se ajustaba a las directrices del protocolo de Palermo, un protocolo que regula toda la temática relacionada con la criminalidad organizada internacional, que, digamos, nos da un concepto internacional de trata de personas. Entonces, esta ley, esta primera ley, me estoy refiriendo del 2008, se ajustaba a estas coordenadas del protocolo de Palermo. Bueno, pero ¿qué pasó? No pasó nada. Ni la encontraron a Marita y los secuestros siguieron. Y la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral siguió aquí en la Argentina y en toda la América Latina. ¿Y qué pasa 4 años después, en el 2012? Y se produce otro fenómeno que produce un gran impacto social. ¿Recuerdan ustedes el fallo del Tribunal Tucumano que absuelve a los 16 imputados por el causa de Marita? Es decir, que Marita, el caso de Marita, ¿y ahí qué hacen los legisladores? Eso fue en diciembre, creo que el 16 de diciembre del 2012, si mal no recuerdo. Creo que fue ese 16. Y la ley, 3 días después, los legisladores sancionan la nueva ley de trata para solucionar el problema de la trata de personas en la Argentina. Entonces dan una respuesta simbólica a la sociedad. Y muchas veces eso pasa, no sé si muchas veces o siempre, pero esto pasa también porque muchas veces, y soy indulgente en la crítica, muchas veces el legislador piensa, a mi juicio, más en el elector que en el ciudadano. Entonces se producen estas cosas. Entonces sancionan una norma que no sirve para nada. Entonces esta ley de trata de personas, la última que está en vigencia, que el legislador no se ha detenido en el problema de la trata, sino que ha avanzado hacia otros fenómenos delictivos relacionados con la prostitución, que no voy a hablar aquí, pues entonces va a ser demasiado largo y no es el tema. Pero esto demuestra la insensatez en las reformas penales. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Yo me acuerdo, y vos seguramente, Ricardo, te acordarás también, y Gabriela, que anda por ahí, no sé dónde estará, también se acordará, porque fuimos compañeros y nos doctoramos en la Universidad de Sevilla, fuimos todos a esa maravillosa experiencia juntos. Que el profesor Polaino, nuestro maestro de Sevilla, él solía decir en las clases, tienen que recordar que el derecho penal no es la solución del crimen, es la última ratio. Es el último recurso que cuenta el Estado para su... Es decir, el derecho penal debe intervenir ¿cuándo? Cuando el enfermo está en terapia intensiva. Un resfrío, un simple resfrío, podemos solucionar con los otros sistemas de control social primarios con que cuenta el Estado, la familia, la iglesia, el club, los partidos políticos, la opinión pública, etcétera, etcétera. Y el derecho penal interviene cuando estos sistemas primarios no funcionan o no solucionan el conflicto. Pero si todos pretendemos arreglar a través de la reforma penal, tenemos estas cosas, como las que voy a hablar muy brevemente para no cansarlos y no abusar tampoco del tiempo que me han dado para esta mínima intervención mía, porque hay otros oradores inclusive. Voy a hablar de estos temas y por eso estoy enfocando un poquito, deslizándome o direccionándome en ese sentido. Porque esta ley, la 26732, que reforma los delitos culposos, es otra ley que tiene las mismas características de las que venimos hablando. ¿Y por qué? Porque tiene un déficit no solo conceptual, sino técnico.
es una ley deficitaria que va a ser probadamente ineficaz en el futuro. Y les voy a decir por qué. Según mi opinión, esta ley yo tomo conocimiento de esta ley el 5 de enero, porque se sanciona el 5 de enero de este año. Yo estaba en Italia en ese momento, entonces dije, voy a aprovechar mi estancia en Italia porque en ese país casualmente también se estaba trabajando en normas y se sancionó la ley 41, famosa ley 41 italiana, y ahora se sancionaron en ese momento unas normas reformadoras del Código Penal italiano. Entonces dije, voy a escribir este tema. Ya que estaba trabajando en estas cosas allí, me puse a escribir un libro que después se llamó, que es el libro que está ahí, Seguridad Vial y Derecho Penal, que lo escribí todo en Italia, que se publicó en el mes de marzo. Por suerte tuvo una acogida favorable, muy linda, se agotó y ahí está la segunda edición que acaba de salir. ¿Por qué les cuento esto? Porque pensando y repensando muchas cosas a que nos obliga esta ley, escribí todas estas cosas, estas situaciones que están en este libro. Y esta es una ley de emergencia, como todas estas otras. No es una ley que ha sido trabajada concienzudamente, profundamente, en esta temática, que es el fenómeno de los accidentes de tránsito. Es inaceptable, no voy a entrar en cuestiones relacionadas con la teoría del delito, porque se va a hacer muy largo. Algunas cositas os voy a decir, si ustedes me permiten. Pero es inaceptable pensar o sostener que el derecho penal es la solución de los problemas del tránsito automotor en la Argentina. Y esa parece ser o haber sido la idea al reformar este tema de los delitos culposos. ¿Qué ha hecho? Nada. Ha hecho más de lo que ya está y ya estaba en el Código Penal. ¿Cuál es el ejemplo? El delito de homicidio culposo tenía una pena de 1 a 5 años de prisión en 1921, donde es cierto, se señaló aquí, no había un parque automotor como el de hoy. Es verdad, hace 80 años. Ni automóviles había seguramente en la Argentina. No sé, no recuerdo, porque yo nací después. Pero esta embestida de la legislativa a sancionar esta norma, que ahora voy a decir cuáles son los déficits argumentativos que tiene, no es nueva, porque en el 99, en 1999, ya se sancionó la ley 25.189, si mal no recuerdo el número. ¿Y qué hace esa ley? Nada tampoco. No hace absolutamente nada. Mantiene la pena privativa de libertad en sus mínimos y máximos, y lo que hace es, bueno, incorporar una pequeña agravante en la pena cuando la muerte haya sido causada por el uso de un automóvil o de un automotor. Y se producían también una multiplicidad de resultados. Y fíjense este detalle, ¿no? Después lo hablamos dentro de un rato. El resultado múltiple como una figura agravada, es decir, de mayor penalidad. ¿Cuál fue el motivo de esa reforma en el 99? ¿Recuerdan ustedes el caso Cabello? Este accidente de tránsito que produjo la muerte de un par de personas, etc. Bueno, causó nuevamente ese impacto social del que estoy hablando, y bueno, los legisladores que hacen rápidamente el mecanismo de la reforma penal y sale la ley esta en 1999. ¿Qué pasó desde ese año hasta el 5 de enero del 2017 que se sanciona esta ley? Nada. Siguió creciendo el parque automotor, siguieron incrementándose los accidentes de tránsito con muertes y lesiones, se multiplicaron en la Argentina, y tenemos que preguntarnos, ¿el Código Penal tiene alguna responsabilidad en esto? Este pobre Código Penal que tanto lo maltratamos, ¿tiene alguna culpa, alguna responsabilidad en este fenómeno que se está dando de los accidentes de tránsito con resultado muerte o lesiones? Piénsenlo, tal vez sí la tenga, pero yo no encuentro
cuál es la razón que pueda justificar esta afirmación. Entonces ahora, el año pasado, se produce nuevamente, además del reclamo legítimo de las madres del dolor, de las organizaciones no gubernamentales, que todos entendemos esa situación, obviamente, pero tampoco tienen la responsabilidad de que tengamos estos accidentes a lo largo y a lo ancho de Argentina. Yo creo que si en vez del legislador sancionar estas normas de emergencia, de apuro, absolutamente ineficaz, de probada ineficacia en la materia, inclusive mucho más que las normas del derecho administrativo sancionador que están en vigencia y que son exactamente las mismas. Son exactamente las mismas, las del derecho administrativo y las del derecho penal hoy. Entonces lo que debiera hacer el legislativo es decir al Poder Ejecutivo, decirle que hay que arreglar las rutas, que hay que poner semáforos, que hay que hacer autopistas, que hay que hacer puentes, que hay que hacer rotondas, que hay que utilizar la nueva tecnología, hay que hacer todas estas cosas. Hay que concientizar, difundir la educación vial en el país, en las escuelas, en las universidades, que se invierta. Pero señores, el derecho penal no puede hacer todas estas cosas. Entonces la reforma penal no sirve para nada, y menos esta. Y menos esta, porque esta reforma no ha hecho absolutamente nada, sino agravar una pena en un año en el mínimo y en un año en el máximo, que en términos de privación de libertad no significan nada, absolutamente nada. Pero tampoco podemos ir al otro extremo de la tolerancia cero, que muchos reclaman, y tal vez, bueno, emocionalmente lo hagan, justificadamente. Pero si estamos trabajando en un Estado constitucional de derecho, estamos viviendo en un marco de un derecho penal de mínima intervención, donde estamos diciendo que debe ser la herramienta, la última herramienta en ser utilizada para solucionar el conflicto, no podemos al mismo tiempo trabajar sobre un marco de tolerancia cero en materia de automotor. Entonces, vuelvo a decir esto, no podemos aceptar, es inaceptable la tesis que sostenga que el derecho penal es la solución para los problemas del tránsito automotor. Y hay muchos problemas que surgen en el estudio de estas figuras. Yo creo que uno de los problemas, voy a solamente referirme a 2 o 3 cuestiones que para mí son centrales en la materia de los delitos culposos, de la responsabilidad culposa, porque la temática es muy larga. Analizar concienzudamente y con detalles cada figura en particular. ¿Qué hace el legislador en este caso? Con el homicidio culposo o la lesión culposa no hace absolutamente nada, no cambia nada. Es decir, aquel escenario de 1921 sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que ha hecho es, vamos a incrementar la pena por las dudas. Tal vez de esa manera podamos solucionar y acallar un poco el reclamo social y a los medios de comunicación. Esa es la realidad. Esa es la realidad que estamos atravesando. Y el derecho penal es el que se lleva la cruz, es el que se lleva las culpas. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede aplicar? ¿Qué queremos? Que en una muerte o en una lesión, el juez, las organizaciones o las víctimas querrán, obviamente, y tal vez justificadamente de su aspecto emocional, que ese autor del accidente de tránsito, bueno, esté en la cárcel varios años. Y eso, en el sistema constitucional argentino y convencional de la Argentina, que ha firmado pactos internacionales sobre derechos, no es posible. No es posible. Esto es muy simple entenderlo. Entonces, esta reforma de aumentar un año en el mínimo y en el máximo, y con agravantes, es decir, con fenómenos o categorías de muy dudosa constitucionalidad, no soluciona el problema. No soluciona el problema. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos. Yo creo que el déficit más importante que tiene es el que se refiere precisamente a la naturaleza de las agravantes. Es decir, las agravantes, es decir, las circunstancias que el legislador ha tenido en cuenta a la hora de crear la norma para aumentar la pena, es decir, para legitimar un derecho penal más gravoso,
tiene que fundamentar esa mayor penalidad en una mayor dañosidad social. Uno no puede aplicar una pena mayor por ocurrencia, porque digamos, pongamos una pena mayor, para algo va a servir, pedagógicamente tal vez pueda servir, pero tiene que tener una justificación. Es decir, la aplicación del derecho penal se debe justificar para no afectar el principio de legalidad. Si no tenemos argumentos, si no podemos justificar la intervención penal del Estado, esa intervención penal es ilegítima, porque viola derechos y garantías constitucionales. Es lo que pasa con esta ley. Algún juez por ahí seguramente, cuando declare la inconstitucionalidad, por ejemplo, porque no va a encontrar argumentos para justificar la pena agravada, la mayor pena, en esa conducta que consiste en conducir un automotor estando inhabilitado por autoridad judicial. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, ¿cuál es la dañosidad social? Es decir, el mayor daño que esa conducta causa o pudiera causar. Ninguna. Porque puede ser, qué sé yo, un experto conductor de automóviles a quien se le ha inhabilitado para conducir, pero no con eso queda, digamos, el hombre no podrá conducir un automotor, pero no por eso deja de hacerlo eficientemente cada vez que lo haga, que sea un excelente conductor. ¿Qué justificación tiene esa agravante con respecto al homicidio culposo? O a las clases de culpa que están reguladas todavía hoy en el Código Penal argentino como formas de culpa. Que en la Argentina, al igual que el Perú, tiene un sistema cerrado de imputación en materia culposa. Entonces, señores, ¿cómo justificamos? En un escenario, en un panorama de distintas circunstancias agravatorias de la pena que son de distinta naturaleza, ¿qué encuentran ustedes de equivalente en cuanto a entidad para causar un daño de estas características de las que estoy hablando, entre la fuga del conductor, el exceso de velocidad, la ingestión del alcohol o esta inhabilidad para conducir? Son absolutamente categorías distintas. No pueden tener la misma pena. Absolutamente, porque no son categorías equivalentes. Y les voy a decir más. Yo creo que el defecto más, digamos, más manifiesto, más notorio de esta ley es establecer agravantes que significan exactamente lo mismo que las conductas que están reguladas en la figura básica. Me explico. Las agravantes, les decía cuándo el legislador debe, qué debe hacer para justificar las agravantes. En este caso, las agravantes del artículo 84 bis, estas nuevas agravantes que aumentan la pena del homicidio culposo y de la lesión culposa, son circunstancias transitorias, son circunstancias complementarias de la figura básica. No pueden ser la misma cosa. Es decir, las agravantes en materia culposa integran el tipo de injusto básico. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera sea la conducta, no se puede multiplicar la agravante. Es decir, la conducta típica culposa nunca varía, aunque cause una muerte, 2 o 5. Para eso están los concursos. En cambio, el legislador, ¿qué hace? Convierte esto en un agravante. Entonces, por ejemplo, el agravante de velocidad excesiva, independientemente de en qué consiste para el derecho penal, de 30 kilómetros superiores a la máxima legislada en lugar de que se trate, independientemente de esa cuestión, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, el exceso de velocidad ha sido históricamente un caso de imprudencia. Grave, si ustedes quieren, grave. Pero acá en Argentina no podemos cometer el error de
funcionalizar la imprudencia como grave o leve, porque no existe esa categorización. Eso nos pasa cuando leemos los autores españoles y no nos prestamos atención que el autor que estamos leyendo es español. En la Argentina no existe esta división, esta categoría de imprudencia grave o leve. La imprudencia es lo que es. Es un exceso en la conducta del autor, perfectamente. Pero no podemos al mismo tiempo agravar esa imprudencia de la figura básica con otra imprudencia. O sea, el autor estaría cometiendo una imprudencia más otra imprudencia, que es el exceso de velocidad, que ya está legislado. Entonces tenemos ese conflicto y se produce lo que conocemos como una hiperdoble desvalorización en perjuicio ¿de quién? Del autor. Entonces, cuando el legislador creyó que de esa manera facilitaba o favorecía, mejor dicho, la situación de la víctima, está favoreciendo, contrariamente, la situación del autor imputado, acusado del homicidio culposo, porque va a venir el abogado defensor pícaro, va a decir, voy a plantear la inconstitucionalidad de este trabajo. Entonces va a ganar el juicio, va a cobrar su honorario y se va a ir a su casa. Y la víctima va a decir, pero escúcheme, legislador, ¿qué legisló usted? ¿Y legisló algo contrario a la Constitución? Es muy simple. Y algo parecido ocurre con este invento de los españoles, que es lo de la culpa temeraria. La culpa es la culpa. La culpa temeraria no existe en la República Argentina como tal. Esto es un invento de los legisladores, que copian sin saber lo que copian, como decía un maestro nuestro, copian sin saber lo que copian. Entonces copiaron lo de la culpa temeraria. ¿Y qué es la culpa temeraria? Un caso más de imprudencia grave. Si ustedes leen los textos españoles, que son los inventores de esto, van a ver que dice es la imprudencia grave, porque ni siquiera ellos están de acuerdo en definir o en entender de qué se trata conceptualmente la imprudencia la culpa temeraria. Pero si hay algo de positivo, y aquí tomo un poquito esto que dije al comienzo, por lo que escuché del señor diputado del Parla Sur. No es así, a mi juicio, y lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Si algo positivo se ha de encontrar en el caso de la culpa temeraria, es que en la exposición parlamentaria el miembro informante dijo algo, y hay que prestar atención, los jueces van a tener que prestar atención en esto. Y dijo lo siguiente, en pocas palabras: incorporamos la culpa temeraria para evitar aquellos casos en que los jueces toman el dolo eventual, convierten el caso de culpa en un caso doloso para aplicar la mayor pena y no dejar en libertad, es decir, mantener en prisión al autor del accidente de tránsito con un resultado fatal, fundamentalmente. Esa es la razón que dice el miembro informante de por qué incorporan la culpa temeraria. Para evitar que los jueces pícaramente hagan una interpretación extensiva y apliquen inconstitucionalmente lo que conocemos como dolo eventual. Que vaya a saber en qué consiste. Vaya a saber en qué consiste, porque hay algunos colegas, amigos, que dicen el dolo eventual no existe, el dolo eventual no es dolo, es culpa grave, y es un poco lo que ahora dicen los legisladores con esta ley. Entonces, insisto, si algo positivo encontramos en la incorporación de esta clase de culpa, que no es más que otra forma más de imprudencia, para no decir al sujeto, decirle, usted señor mató a alguien imprudentemente y le vamos a aplicar otra pena porque ha sido doblemente imprudente. ¿Quién puede catalizar esa doble imprudencia? Es decir, la imprudencia de la figura básica más la culpa temeraria, que es otra forma de imprudencia, por más grave que sea. Si ya ha matado a alguien, ¿qué más grave puede ser? Todas las imprudencias que matan son graves, llamémosle temeraria o no. Entonces, señores, esta es la razón. Ahora en más, si lo que digo es correcto, que puede ser que no, obviamente, pero mi interpretación es que ahora en más los jueces van a tener que aplicar, no van a poder aplicar el dolo eventual arbitrariamente, porque está la culpa temeraria, que es una forma grave de la culpa y tiene una pena agravada.
Y le digo más, si quieren un argumento más en favor de esta tesis, vayan al proyecto Zaffaroni del 2012. El proyecto Zaffaroni legisló la culpa temeraria para evitar los casos de dolo eventual, forzadamente por parte de los jueces. Lean las explicaciones de la comisión de ese entonces y van a ver. Y les digo más, un tercer argumento. En la comisión que actualmente está trabajando con este gobierno, la comisión que preside Mariano Boristi, gracias por recordarme que no me acordé rápidamente la primera. También van a introducir la culpa temeraria, pero no el caso de culpa como una cuestión relacionada con la culpabilidad, es decir, con la parte subjetiva de los tipos culposos, sino yo creo que aquí va a haber un problema porque están queriendo introducir la figura del conductor temerario, lo cual va a generar ya problemas de interpretación bastante difíciles. Pero bueno, veremos. Pero, insisto, ¿cuál es la idea? La idea, señores, es que con esta reforma desaparece del escenario normativo el conocido como dolo eventual. Nos guste o no nos guste, podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que dice el legislador. Esa es la razón justificadora de su reforma. Y tenemos que escucharlo. Pese a que muchas veces a mí me contaba aquel viejo maestro, el profesor Carlos Creus, y yo tuve el honor de actualizarle varias de sus obras, decía el profesor Creus, hay que leer bien, hay que prestar atención a las cosas que hace el legislador, porque a veces el legislador quiere hacer una cosa pero hace otra, piensa una cosa y sanciona otra diferente. Entonces hay que estar a lo que sancionó, hay que estar a la norma que salió, el producto que sale del Congreso Nacional. Y ese es el producto que tenemos que trabajar quienes, los penalistas, los juristas que estamos estudiando y analizando la norma, tenemos que analizar ese producto en bruto que sale, que es los productos que han estado saliendo últimamente del Congreso Nacional en muchas materias, no solamente en delitos contenciosos. Y termino con dos ejemplos más donde se ve la inconsecuencia de la reforma. Piensen en el caso de la ingestión de alcohol. Es decir, se agrava la pena por la causa del autor del accidente haber ingerido alcohol en una cantidad predeterminada que ya está en la ley. Y tenemos un sistema tasado de un nivel de alcoholemia igual o superior a unos niveles, según sea transporte público o no, etc. Pero ¿qué es lo que quiero decir respecto de este punto que para mí es importante y al mismo tiempo complicado porque tiene puntos conflictivos que hay que interpretarlos, analizarlos y tratar de que el juez en su aplicación de la ley sea lo más justo posible en sus fallos? Para eso estamos quienes trabajamos en la lectura de la ley, para colaborar con el sistema de justicia, para que el sistema de justicia sea un sistema de justicia justo y no arbitrario. Entonces, esto podría pasar si no se interpreta correctamente el problema de la causal agravatoria por alcoholemia, porque la ley solo aplica la mayor penalidad con la sola ingestión del alcohol en esos límites legales. Vale decir que tenga o no tenga el alcohol influencia en la capacidad de conducir del autor, no interesa al legislador. Ya es suficiente. Es decir, es como si fuera que el Estado paternalista que viene y nos dice, usted ha bebido demasiado, ha bebido más de la cuenta, entonces usted le vamos a aplicar no 5, 6 años. ¿Por qué ha bebido más de la cuenta? Bueno, pero yo bebí también, me pasé un poquito, los 500 miligramos, digamos, por litro de sangre, pasé un poquito, pero he mantenido perfectamente mi capacidad, mi actitud, como dicen los alemanes, la actitud para conducir el automotor. Ah, no, usted se pasó de raya, tomó más de la cuenta y bueno, está dentro, encaja dentro del cuadro de las agravantes que estamos explicando. Así que no hay alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Es la introducción de una presunción absoluta de aplicación automática, que es lo que hay que evitar en derecho penal para no violar básicas garantías constitucionales como la presunción de inocencia.
Pero ahí no vale nada, ahí ya va a estar, ¿no es cierto?, va a ser responsabilizado por la agravante por el solo hecho. Pero fíjense que no ocurre lo mismo a la inversa. Que haya ingerido alcohol por debajo de los límites establecidos en la ley, pero no obstante, porque el alcohol no causa los mismos efectos en todas las personas, son diferentes, en este caso que ha consumido menos, pero le ha afectado su capacidad de conducir. En ese caso, el hecho es atípico, es decir, la agravante es atípica, y sin embargo se afectó su capacidad de conducir. ¿Qué es lo que el legislador quiso evitar con todas estas agravantes? Que el peligro ¿a qué? Y a la seguridad vial, al tránsito automotor. Porque si no, ¿qué sentido tendría agravar las penas? Ninguno, si el problema es el automotor. De manera tal que ahí ustedes ven con este pequeñito ejemplo, que es grave por cierto, en las consecuencias, como un caso admite la figura agravada y como el otro no. En una situación, digamos que tendría que ser a la inversa. Pero como el legislador solamente ha justificado el agravante con la sola ingestión de alcohol, sin que produzca ningún efecto negativo en la capacidad de conducir del autor, del conductor del automóvil, señores, va a tener la figura agravada si se ha pasado en una o dos copitas en ese tema. Y fíjense ustedes, y con esto termino, en el caso de los estupefacientes. Acá hay muchas cosas más también para discutir. Yo no quiero ser muy largo, muy extenso con esto, porque hay que redondear, ¿no? La negativa, el sujeto que se niega a la prueba de alcoholemia, es decir, la autoincriminación. Es decir, hay un montón de situaciones que están en juego. Pero supongamos otro ejemplo, brevito y con esto termino, que es el caso de los estupefacientes. Aquí es a la inversa del alcohol. Acá el legislador le dice no solo la ingestión del tóxico, sino que además esa ingestión tuvo que haber, digamos, sido el factor causal de haber afectado negativamente la capacidad de conducir del autor. Si no se produce ese efecto, esa relación causal que los penalistas hoy llamamos de imputación objetiva, que tiene también otra cuestión teórica muy fuerte detrás para explicarla, pero es la relación causal, el disvalor de la acción, que es la imprudencia, y el desvalor del resultado, que es lo que explicamos hoy un poquito. A eso hay que sumarle el nivel normativo de imputación, ¿no es cierto?, de ese resultado a la inobservancia del cuidado que ha tenido el sujeto al conducir el automóvil. Todas estas cuestiones el Ministerio Público las va a tener que probar en el caso concreto. Se las va a ver en figurillas para probar todas estas circunstancias. Todo lo cual, así y muy a vuelo de pájaro, insisto, he tratado de ser lo más breve y lo más claro posible en esto que yo hoy critico fuertemente, esta política criminal de la Argentina. Creo que con esto no se solucionan los conflictos sociales. Los conflictos sociales deben ir emparejados con una política pública firme y seria y una política de inversiones para poder solucionar siquiera aproximativamente los problemas que se generan en la Argentina por el tránsito automotor. Muchas gracias. Señor diputado Alberto Asef, señores jueces Sergio Torres y Ricardo Basílico, autoridades universitarias, peruanas y argentinas, sinceramente me siento muy honrado por esta invitación a este evento que se realiza en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, depositaria de la soberanía popular, y acompañando a estos ilustres juristas como el doctor Bompadre. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tocar un tema que en principio puede parecer ajeno a la convocatoria de este evento, responsabilidad civil de los médicos y sus eximentes, pero que voy a encontrar alguna justificación para decir de qué voy a hablar. Las pautas y parámetros en los cuales se determina la responsabilidad civil de los médicos es analizada del mismo modo que con una valoración en cuanto a la culpa de un modo diferente en el derecho penal. O sea que en estos delitos culposos que pueden cometer los profesionales médicos, la estructura, digamos, causal o del delito rige tanto para el derecho civil
como para el derecho penal. En esta aclaración quiero dejar algunas precisiones. En primer lugar, la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial que nos rige acá en Argentina, les cuento a los hermanos peruanos que a partir del 1 de agosto del año 2015 nos rige un nuevo Código unificado de Civil y Comercial. En ese Código Civil y Comercial, digo, se ha incorporado un artículo 1768 que incorpora una cuestión que era impensada para Vélez Sarsfield, el autor de nuestro Código Civil del siglo XIX, la responsabilidad profesional. Es decir, este fenómeno nuevo, por lo menos en Argentina, propio, que recién empezó a hacer eclosión a partir de la década del 80 y que hoy tiene una entidad muy importante. Lamentablemente, si bien no alcanza la magnitud que sí nos ocurre con los accidentes de tránsito, lo cierto es que daños causados por el obrar de los médicos y las instituciones hospitalarias realmente la cantidad es bastante numerosa. Este artículo plantea una cuestión que es muy importante en el caso de la responsabilidad de los médicos, que es declara la responsabilidad subjetiva. Es decir, se deberá acreditar la culpa del médico en el desempeño de su labor profesional. Y otra premisa que quiero señalar es que la responsabilidad, la relación médico-paciente es, por naturaleza, contractual, aun cuando el vínculo entre el médico y el paciente haya sido establecido a través de una empresa de medicina prepago, a través de una obra social e inclusive en un hospital público. Sigue siendo contractual. La responsabilidad extracontractual queda limitada a ámbitos muy especiales. Finalmente, señalar que como consecuencia de esta responsabilidad contractual, ambas partes del contrato, tanto el médico como el paciente, asumen obligaciones y deberes. Vamos a ver después algunas obligaciones del paciente que incumplidas pueden liberar de responsabilidad al médico. Finalmente, hacer una referencia a las obligaciones asumidas por los médicos. Ninguna duda cabe que se trata de obligaciones de hacer, y en ese contexto, obligaciones llamadas de medios, o de diligencia, o de empeño. El médico, por la característica de su labor, no puede de ninguna manera asegurar un resultado, ¿no es cierto? Se limita su labor a nada menos y a nada más que poner al servicio de la mejoría o de la curación del paciente toda su ciencia y experiencia, toda su labor, en aras de lograr ese resultado esperado, pero nunca prometido, que es la mejoría o la curación del paciente. En tal sentido, el nuevo código también ha introducido un artículo en 1135 que da patente o identidad legislativa a una llamada teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué es esto? Que si bien se parte del concepto de que es el paciente que atribuye o que imputa culpa al médico del desempeño de su labor, quien debe probar que el médico ha obrado con culpa, lo cierto es que, pese a este principio, el médico debe probar y aportar elementos que acrediten cuál ha sido su desempeño. No es la inversión de la carga de la prueba, sino que no basta cuando uno contesta o cuando el médico es emplazado en el tribunal requerido por una atribución de responsabilidad, no basta que el médico o su abogado se limite a negar todo cuanto dice el paciente, sino que además debe demostrar qué ha hecho para atender a ese paciente que aguardaba que el médico aportara su conocimiento en aras de la mejoría de su salud. Hechas estas aclaraciones, veamos un poco cómo se configura la responsabilidad civil de los médicos. Y en tal sentido, voy a hacer lectura, la única lectura que voy a hacer, a un fallo que, aunque es del año 98, aporta cuáles son esos elementos que configuran la responsabilidad civil de los médicos. Dice, a los efectos de la responsabilidad médica, si bien el daño es condición necesaria del resarcimiento, no es la única. Nosotros en el ejercicio profesional vemos muchas veces que se demanda por el daño que produce el paciente, que padece el paciente, pero sin cumplimentar los otros requisitos que vamos a ver ahora.
El daño, decimos, no es la única condición para el resarcimiento, pues la víctima también debe probar la imputatio facti, o sea, el determinismo causal entre el acto médico y el daño ocasionado, lo cual permite establecer la autoría material del profesional responsable y la extensión o medida del resarcimiento a su cargo. Asimismo, la víctima debe acreditar la imputatio iuris, o sea, la culpa del médico en la atención prestada, ya sea por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo. Tenemos ahí presentes los 4 elementos que configuran la responsabilidad civil de los médicos. La antijuridicidad, el factor de atribución, lo digo en el orden que están en el Código Civil, la relación de causalidad y el daño. La antijuridicidad es un elemento que estuvo muy cuestionado en los últimos años. Se decía que aunque no hubiera un acto jurídico, si había un daño, bastaba para que ya se tuviera por configurado el inicio del camino o del íter hacia la responsabilidad civil. Bueno, fue reconocida, en el nuevo código fue incorporada y se dijo que en realidad lo antijurídico no es la necesaria violación de una norma por parte del imputado responsable, del médico en este caso, sino que basta que haya cometido una acción o una omisión que haya causado a un tercero un daño injusto para que se tenga por configurada la antijuridicidad. El criterio reconoce en alguna medida la protección de la víctima contra el daño injusto, partiendo de la premisa que ha dicho que se ha abandonado desde hace ya años el llamado deber de indemnizar que tenía el autor de un daño al crédito de indemnidad que tiene la víctima de un daño. Pero no basta con que se haya cometido un acto antijurídico o que se haya cometido a otro un daño. Es preciso, además, que ese hecho haya sido cometido con dolo o con culpa, ¿no es cierto? El dolo es, bueno, la intención manifiesta de causar un daño. El Código Civil ha incorporado, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ha incorporado una suerte de dolo eventual al decir que se manifiesta el dolo por la intención de causar un daño o por el manifiesto desinterés por los derechos ajenos. Entonces ha dado una cierta pauta para la incorporación eventual. Y la culpa. Pensamos, como pacientes que somos todos nosotros, que cuando el médico comete algún acto de mala praxis, lo hace por culpa y no por dolo. Pensemos que nos vamos al consultorio médico esperando que, a propósito, nos cause un daño. La culpa que debe analizarse de acuerdo a las circunstancias, a las condiciones de las personas, del tiempo y del lugar. Recoge el nuevo código el mismo concepto que tenía el viejo artículo 512 del Código Civil y que se manifiesta en tres formas, digamos: la impericia, la imprudencia y la negligencia. La impericia es el desconocimiento, no saber, pero no saber en general, sino no saber, demostrar desconocimiento en base a ese caso puntual que el médico ha tratado. Por ejemplo, el médico que recibe a un paciente que sabe que es alérgico a tal droga determinada y le suministra una droga que tiene un componente de esa droga a la que el paciente es alérgico, obra sin ninguna duda con una impericia manifiesta. Y las otras dos, la imprudencia y la negligencia, se ha dicho en verdad que son dos caras de la misma medalla. Es imprudente el médico que realiza más de lo esperado, por ejemplo, que procede a una intervención quirúrgica sin haber requerido los estudios prequirúrgicos cuando la intervención era programada. Y es negligente, por decir algo, el médico que llega a la parturienta, al sanatorio, y en lugar de proceder de inmediato a la realización del parto, si estaban dadas las condiciones, demora la realización del mismo y el niño muere o nace gravemente deprimido, sabemos las lesiones gravísimas que puede acarrear esto. ¿Y cuándo debe merituarse la culpa? Hay un fallo de la sala antiguo, de la sala F de la Cámara Civil, que lo ha explicado muy claramente. Dice que el juez y el perito
no deben ponerse a tratar de hacer una reconstrucción de los hechos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, como se dice en la jerga cotidiana, hablar sobre el resultado del partido del domingo con el diario del día lunes en la mano, ¿no es cierto? El médico atendió al paciente de una determinada manera y el paciente se muere. Ah, bueno, pero no pensó que tenía tal cosa, ¿no? Habría que ver en qué situación el médico recibió a ese paciente, qué características tenía la dolencia que presentaba al recibirlo el médico, por ejemplo, en la guardia. Entonces, se dice que el juez lo que debe hacer al valorar la conducta del médico es no analizar en base a los resultados, sino analizar en qué situación el médico recibió al paciente, qué síntomas tenía, qué aspecto presentaba, y a partir de ahí decir el médico obró correctamente o no. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a determinar si el médico obró bien o mal? Un tratadista argentino en Derecho Civil, el doctor Alberto Huere, soy decano de la Facultad de Derecho, próximo decano, ha dicho que en realidad el juez lo que debe hacer cuando juzgar la conducta de un médico, y para eso convoca al perito médico. ¿Y qué le tiene que pedir al perito? Le tiene que decir, en base al estado en el que estaba el paciente, qué debía hacerse al atenderlo. En consecuencia, comparar lo que el perito médico dijo y lo que el médico hizo. Y en consecuencia ahí tendrá la respuesta. Si el médico hizo lo que el perito médico dice que había que hacer, rechazará la demanda, y en tanto que si incumplió esa pauta fijada por el perito médico, dará lugar a la condena. El otro elemento que compone la responsabilidad civil es la relación de causalidad. Entre el acto médico ya culposo y el daño tiene que haber una relación causal. Es muy importante determinar la relación causal, porque puede darse el caso de que haya mala praxis profesional, de que haya habido una inconducta del médico, pero que esa inconducta no haya causado daño. Nosotros tuvimos un caso hace muchos años de una mujer a la que se le había hecho un injerto óseo y supuraba el injerto. Cuando va a otros servicios a suspender, y allí vuelven a reabren la herida y encuentran encapsulada una gasa. Evidentemente el médico que había hecho la primera operación había obrado antijurídicamente, porque no había contado las gasas que había retirado, y había obrado también con culpa, porque obró con negligencia al cerrar la herida sin hacer ese conteo. Sin embargo, se rechazó la demanda, porque se determinó que la gasa no era la causa de las supuraciones que sufría la mujer, sino que se trataba de un rechazo del injerto. También puede ser que, bueno, obviamente, que haya una mala praxis del médico y que en realidad el médico no resulte responsable de todo el daño. Que haya una pérdida de chance de curación que el médico le ha dado. Supongamos un paciente que llega con una grave enfermedad al quirófano y el médico comete errores en el acto quirúrgico, pero resulta que en realidad las posibilidades de salir adelante de esa intervención quirúrgica eran mínimas. Allí, en ese caso, el médico le habrá privado al paciente de una chance de curación, pero no podrá ser responsable por la totalidad del daño sufrido. Un tratadista argentino dice, en ese caso el médico no puso la enfermedad en el paciente, sino que no la supo tratar adecuadamente y lo privó de una posibilidad de mejoría. Y finalmente el daño, que es como bien dice el fallo que yo leí, si bien no constituye la primera causa o la única causa, es sin duda la causa de la responsabilidad civil, porque en definitiva se demanda una indemnización, se demanda por obtener una indemnización. No vamos a entrar en las características del daño en el derecho argentino, porque si no, esta reunión duraría mucho más de lo previsto. Y vamos a ver, porque ya me dio 20 minutos y ya está el tiempo casi consumido, las eximentes de responsabilidad.
En el nuevo Código Civil y Comercial se han incorporado eximentes que los civilistas traíamos o usábamos a veces del artículo 34 del Código Penal, y algunas de ellas se han incorporado. Por ejemplo, el estado de necesidad, del caso del médico que realiza, sin requerir el consentimiento del paciente, una amputación a alguien que le llega al estado de inconsciencia y con una gangrena avanzada que puede causar la muerte. Allí el médico incumple el deber de requerir el consentimiento del paciente, pero le salva la vida ante el paciente inconsciente, por supuesto. El cumplimiento de un deber autoridad o cargo, que también está reconocido ahora por nuestro código. El error excusable. Muchas veces el médico comete errores, sobre todo de diagnóstico, y no habrá responsabilidad. ¿Por qué? Porque el estado en el que llega el paciente trae síntomas inespecíficos que le impiden al médico determinar cuál o tal qué dolencia padece. A esto debe agregarse que además debe tenerse en cuenta las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, como habíamos dicho antes. Y en consecuencia no va a ser juzgado de la misma manera el médico que atiende al paciente de una guardia, de una salita de primeros auxilios perdida en medio del campo, que el que lo atiende en un sofisticado sanatorio de la capital federal, donde tiene todos los recursos a su disposición. La idiosincrasia del paciente muchas veces conspira contra el desempeño del médico, el buen desempeño del médico. El médico instituye un tratamiento y el paciente reacciona de una forma que no es la esperada. En ese caso, en tanto y en cuanto el médico demuestra que ha obrado conforme a la lex artis, es decir, que ha realizado todos los procedimientos que eran esperables en aras de la mejoría o de la curación, y que los mismos no dieron resultado, no por una razón imputable a él, sino porque las reacciones del paciente no eran las adecuadas, en ese caso no habrá responsabilidad. Por ejemplo, se suele dar en las cirugías estéticas que el implante mamario, ciertas pacientes, luego de la intervención quirúrgica, presentan cicatrices queloides, es decir, son como una costura. En ese caso es una reacción del cuerpo que es imposible de prever. El médico en ese caso liberaría su responsabilidad si ocurriría qué cosa. Si cuenta con un consentimiento informado en el que le dice a la paciente, mire que esta es una reacción posible. Y si la paciente acepta en esas condiciones, el médico quedaría liberado de responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los cirujanos estéticos cuando uno les dice hagan estas salvedades en el consentimiento informado? Si yo digo hago esta salvedad, la paciente no se opera y en consecuencia no le puedo lograr la operación. Entonces el paciente corre el riesgo de sufrir una demanda en la que se va a hacer lugar porque no está informada la paciente de lo que podía ocurrir. El hecho de la víctima también puede ser una causal de liberación del paciente médico. Dije antes que el contrato médico imponía obligaciones a médico y a paciente. Y el paciente tiene un par de obligaciones concretas. Seguir las instrucciones que le da el médico, cumplir con las pautas del tratamiento y además continuar con ese tratamiento. Es decir, no abandonar el tratamiento que estaba realizando. Obviamente esto tiene una limitación, ¿no es cierto? Si el paciente ve que siguiendo las pautas que le da el médico no hace más que empeorar, bueno, desde luego queda liberado de cumplir esta responsabilidad. Pero prima facie, esta es una causal de liberación de la responsabilidad del paciente. Y hay tres elementos que pueden eximir de responsabilidad del paciente. Nosotros tenemos en Argentina la ley 26.529, llamada Derechos del Paciente, del año 2009, que estableció con fuerza de ley la obligación del consentimiento informado y la obligación de llevar adecuadamente y en forma establecida en la ley la historia clínica. Estos dos pautas, el consentimiento informado y la historia clínica, son dos elementos de defensa del médico. El médico, en la medida que demuestre que ha informado debidamente al paciente, que le ha dicho el procedimiento que va a realizar, las causas por las que va a realizar el tratamiento, las consecuencias queridas y no queridas que puede traer ese tratamiento, en el caso de que ocurra alguna de las situaciones,
tendrá liberada su responsabilidad. Y lo mismo en la historia clínica. Decíamos al principio que el médico asume obligaciones de medios y que debe demostrar que ha cumplido con su obligación de atender, de asistir al paciente, de trabajar en aras de su mejoría y curación. ¿Qué mejor para eso que una historia clínica adecuada, donde esté expresado cada uno de los pasos que ha ido dando el profesional para lograr este resultado esperado, aunque, como dije antes, nunca prometido? Y finalmente, un recurso que tienen los profesionales, por lo menos para dormir tranquilos, es el seguro. En la Argentina hay desarrollado un buen sistema de seguro de responsabilidad civil profesional. Acá este evento está auspiciado por una de las compañías especializadas en esa materia, TPC Compañía de Seguros, y tenemos, pero con ciertas salvedades, ¿no es cierto? La suma asegurada hoy, pero esto daría lugar para otra charla, la suma asegurada hoy, en algunos casos desconocida por cierta jurisprudencia equivocada de la Cámara Civil, me refiero al tope de la suma asegurada, y la franquicia a cargo del asegurado, que es el aporte que debe realizar en aras en el marco del seguro. En el cumplimiento de este seguro, cuando hay una condena, la compañía pagará hasta la suma asegurada. La compañía de seguros, además, de acuerdo a las condiciones de póliza, brinda al profesional médico asistencia tanto en el ámbito de un juicio legal como en un proceso penal. Así que bueno, yo no quiero extenderme más, creo que cumplí casi británicamente con el horario, así que bueno, muchas gracias.